Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos. Este es el cadáver de Pablo Escobar, abatido hoy en Medellín por el bloque de búsqueda. Ocultaba su rostro tras espesa barba. ¿Qué representa para las Fuerzas Armadas la muerte de Pablo Escobar? Es algo en donde se prueba la integración de una organización que dio excelentes resultados. La muerte de Pablo Escobar. Las exequias de Pablo Escobar. Perdió la vida Pablo Escobar Gaviria. El día en que mataron a Pablo Escobar. Con la muerte de Escobar. ¿Qué significa para Colombia la muerte de Pablo Escobar Gaviria? Lo que significa esta acción es que por rica y poderosa que sea una organización y por terror que quiera infundir, la sociedad colombiana le cierra el espacio. ¿Qué pasa con la familia de Pablo Escobar Gaviria? Ay, bueno, no molesta que estamos mirando a ver si es verdad o es mentira lo de mi papá. La policía acaba de dar un dictamen ya, una información oficial. Puta vida. Nosotros no queremos hablar en este momento, pero si el que lo mató lo pueda matar a todos los hijos. Yo solo los mato en malparidos. Dicen que el dolor más grande de un hombre no proviene de una parte del cuerpo, una enfermedad terminal, una cuenta muy grande o de una verdad a medias. El punto débil de un ser humano es el sentimiento. Cuesta bastante creer que una de las personas más sádicas de Latinoamérica tenía apego y cariño por alguien o algo. El 2 de diciembre de 1993, en el barrio de Los Olivos, arriba de un tejado de la casa 45D, allí fallece Pablo Emilio Escobar Gaviria, aquel hombre de Antioquia que pasó de ser pobre a una de las personas más millonarias de todo el planeta Tierra. Sin lujos ni excentricidades, Pablo Escobar pasó sus últimos días en una casa común, escondido hasta de su sombra, esperando que la muerte tocase a su puerta. Y realmente fue así. Si quieres conocer sus últimos días, qué ocurrió, por qué lo traicionaron, cómo y quién lo asesinó, no olvides quedarte hasta el final del video para conocer todos y cada uno de los detalles. Para ver más videos de Pablo Escobar, no olvides compartir este video, darle like, comentar, suscribirte, activar la campanita y sin más, con esto me enteraré que quieren más videos sobre Pablo Escobar y su contexto. Antes de continuar, les tengo que decir que estoy organizando un sorteo en donde te puedes ganar la ropa del Capo de México. Si quieres participar, te dejo el link en la descripción y en los comentarios. Recuerda que entre más acciones realices, más oportunidades tienes de ganarte la ropa del 701. Sin más que añadir, continuemos con el video. La muerte tocando a la puerta. A lo lejos se escuchan algunos helicópteros. A tu lado solo encuentras una pistola y en tu mente vagan las ideas menos coherentes de toda tu vida. Alguien derriba la puerta, se oyen cientos de disparos y cae al suelo tu último hombre. Te da tiempo de correr y moverte, mas no de pensar hacia dónde te diriges. Terminas en el tejado de una casa intentando esquivar disparos, y cuando ya te das cuenta, es demasiado tarde. Lo único que te queda es apretar ese gatillo y disparar. Estos fueron los últimos minutos de Pablo Escobar, aquel hombre que se coronó como el capo de la droga en todo el mundo, y que sus últimos días, antes de su muerte, fueron completamente distintos a los años en donde la hacienda Nápoles y sus excéntricas mansiones eran lugares de descanso para el patrón del mal y su familia. Dicen que debes de conocer la historia para no repetirla, así que comencemos desde el principio. La tarde del 19 de junio de 1991, Pablo Escobar se entrega a las autoridades bajo un acuerdo el cual incluía cumplir una condena de un cierto tiempo en la prisión La Catedral. El narcotraficante más buscado del mundo, Pablo Emilio Escobar Gaviria, se entregó esta tarde en la cárcel de máxima seguridad de Envigado. Como consecuencia de la política de paz, he decidido someterme a los decretos 2047 a 7 años de persecución, de atropellos y de luchas. Deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir a la paz de mi familia, a la paz de Colombia. Prisión que Pablo, hace unos años atrás, construyó y modificó a su comodidad. El acuerdo no solo beneficiaba al gobierno colombiano, sino que también prohibía la extradición de colombianos hacia el territorio americano. El confinamiento en la catedral no le afectó tanto a Pablo, al contrario. El jefe del cartel de Medellín vivía como un rey, con muchas comodidades.
Se presume que contaba con un cuarto exclusivo, en donde tenía una cama, un radio, un teléfono celular y además de los privilegios de las incontables visitas que recibía continuamente. Gaviria nunca dejó de manejar el cartel cuando estaba en la prisión. El capo de Colombia seguía haciendo de las suyas en la catedral. Algunos meses después pasaron y Escobar no estaba contento con la cuota que cobraba de Fernando Galeano y Gerardo Kiko Moncada, socios de Pablo Escobar, que realizaban algunos trabajos del cartel de Medellín. Así que decidió subir la cuota para poder trabajar sin ningún problema. Galeano y Moncada no estaban de acuerdo con el patrón y se negaron rotundamente a aceptar esas condiciones. Esto quebró la armonía de nuestro personaje y al sentirse traicionado, decidió actuar por sus propias manos hasta cometer el asesinato de 2 de sus grandes socios en la cárcel de la catedral. Cabe mencionar que Galeano y Moncada también eran prisioneros de la catedral. El 4 de julio de 1992 se confirmó la muerte de Fernando Galeano y Kiko Moncada, hecho que dejó atónito a la mitad del país. No tanto por el asesinato hecho en la cárcel en donde se encontraba el capo más grande de Latinoamérica, sino que esta vez Pablo Escobar había sido más que el autor intelectual del asesinato. Esta vez lo había hecho con sus propias manos. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Quizás algunos se esté preguntando por qué Pablo Escobar decidió subir la cuota a sus socios. Y bueno, la respuesta es sencilla. Esos últimos años que veremos en este video fueron la época de la decadencia del patrón del mal. Él no se encontraba de la mejor manera. Aunque el cartel de Medellín seguía operando al mando de Pablo Escobar, este personaje debía muchos favores y mucho dinero. Es decir, ya no era igual a lo de antes. A lo largo de los años, se había hecho de varios enemigos y a su vez de varios socios. Pero lamentablemente, todos le estaban pagando de la misma manera. Y no solo lo digo yo, este hecho se comprueba mediante los libros y escritos que se han revelado de Pablo. Aún así, existe una entrevista hecha a Juan Pablo Escobar en Now, en donde nos rectifica lo que ya había dicho su madre, Popeye y él. ¿Pero qué pasa con el dinero una vez muere Pablo Escobar? Es que mi papá cuando ya muere, ya él se la había gastado toda. Mi padre ya venía debiéndole a sus socios, por eso mi padre ingresa en la práctica del secuestro. Lo que pasó con los bienes en Colombia de mi padre es una gran pena. El Estado no solamente fue tras mi padre, sino que una vez que lo tuvo ya muerto, le quitó todas sus propiedades, pero en vez de salir a reparar a miles de víctimas que había dejado mi padre, se la robó para los propios políticos. Dato curioso, este video está hecho con varios fragmentos de libros del hijo de Pablo y la esposa. Así que si quieres otro video hablando de alguno de estos libros o un suceso en específico de Pablo Escobar, no olvides comentarlo aquí abajo. Como lo dije antes, la mitad del país estaba impactada de aquel suceso y la respuesta que tuvo el gobierno hacia el pánico de la gente fue causar más pánico. Pablo lo tenía claro. En cualquier momento el gobierno iba a aprovechar la oportunidad de buscar la extradición de él hacia Estados Unidos. Lo que el gobierno no contaba y no tenía en mente es que esa cárcel era más de él que de ellos. Y a pesar de su intento de ser lo más discreto, las paredes parecían ser de plafón y Pablo parecía tener receptores de audio. A lo que me refiero con esto es que se dieron cuenta. Según el plan del gobierno de César Gaviria, el presidente en turno de ese entonces, era llegar a la catedral con la excusa de que Pablo Escobar iba a ser trasladado a otra cárcel en donde estuviera más protegido y vigilado. Esto con el fin de acabar con el terrorismo y pánico de Colombia. En ese entonces se presume que el gobierno no le importaba si seguía vendiendo o no el producto que pasaba a Estados Unidos. Lo que sí le causaba bastante conflicto eran los ataques terroristas y asesinatos que habían sido causados por Pablo Escobar y su guerra que había tomado para ese entonces más de una década. Al ejecutarse el plan, 2 funcionarios fueron tomados como rehenes en la cárcel. Esto con el fin de saber información más detallada sobre Pablo Escobar y su extradición. Los 2 funcionarios fueron rehenes de Pablo Escobar hasta que su equipo y él decidieron fugarse. La fuga se realizó el 22 de julio de 1992, exactamente 18 días después del asesinato de los 2 socios de Pablo Escobar. Aquí llegamos al clímax. Realmente los últimos años de Pablo Escobar fueron demasiado intensos y frenéticos para el aguante de cualquier persona, pero te sorprendería
todo lo que duró escondido y protegido. En el momento de la fuga, Escobar no pidió refugiarse, confiaba en que todo regresaría a la normalidad y que la fuga no podía ser un gran motivo para buscarlo hasta en las piedras, pero se equivocó. Colombia pidió la ayuda de algún externo, un amigo extranjero. ¿Saben a quién me refiero? Sin embargo, sus intentos se veían frustrados por Pablo Escobar, que demostraba estar a un paso más después de ellos. Colombia, junto a Estados Unidos, buscaron un incentivo de $2 millones al que capturase o diese información del paradero de Pablo Escobar. Se busca a Pablo Escobar. Se busca a Pablo Escobar Gaviria. Recompensa 2.700 millones de pesos. Esto fue un punto a favor del gobierno y su búsqueda, ya que mucha gente se interesó en esa recompensa, pero el patrón del mal aún no estaba listo para ser capturado. Esas acciones de Pablo y su cartel fueron una de las tantas que se vieron reflejadas en la serie de Netflix. Además de la recompensa de parte del gobierno colombiano y la DEA, Pablo Escobar también ofrecía cierta suma de dinero por cada cabeza de un militar, policía, político y agente de la DEA. Se sabe que la recompensa más jugosa era de $300.000 por agente de la DEA y las demás variaban de precio. En ese año hubo más de 65 víctimas a causa de la recompensa de Pablo. Eran momentos de incertidumbre para los dos bandos. Pablo estaba tomando fuerzas y el gobierno seguía presionando a pesar de las pérdidas. Esto llevó al otro punto que fue fundamental para la captura del capo. El septiembre de 1992, a 2 meses de la fuga de la catedral, surge un grupo que se encargaría de la persecución de Pablo Escobar. Este grupo, auspiciado en mayoría por el cartel de Cali, se autodenominaba Los Pepes, siglas que significan Perseguidores de Pablo Escobar. Este grupo estaba dirigido por Fidel y Carlos Castaño, las mentes que hicieron posible la existencia de este grupo criminal, que estaba dedicado al 100% a la búsqueda y asesinato de Pablo Escobar. Cabe mencionar que este grupo no operó hasta el enero de 1993. Para ese entonces ya contaban con el armamento y material suficiente para salir a cazar. Este, sin duda, fue uno de los golpes que más le afectó a Escobar. Ya no solo era el ejército colombiano quien lo buscaba, era la DEA y un grupo aún más peligroso que cualquiera, los Pepes. De un momento a otro, todo en el mundo de Escobar se iba desmoronando. Los campos en los que él producía comenzaron a destruirse. Las casas de seguridad eran encontradas y registradas de pies a cabeza. El personal iba desapareciendo y cada vez era más difícil encontrar un lugar seguro. Cuentan testigos que estuvieron cerca del patrón del mal que esta persona se cambiaba semanalmente a un nuevo escondite o casa. Pablo se sentía asfixiado y el mayor miedo de él no era ser cogido por el ejército, la DEA o por los Pepes. En su mente rondaban los rostros y el futuro de sus hijos y su esposa. Evidentemente no era un secreto que querían acabar con todos los Escobar. El salir ileso esta vez parecía costarle. Llegó un tiempo en el 93 que dejó de existir noticias de Pablo. Ya se hablaba muy poco de él, ya que nadie sabía con exactitud en dónde estaba. Parecía haber burlado a la ley, y en realidad sí, lo hizo por un tiempo. Allí es donde entra Juan Pablo, Victoria Eugenia Escobar y la famosa Casa Azul. Como lo dije anteriormente, la gran parte de este video está construido con fragmentos de los libros de estos dos personajes, y uno que otro más hablando de la historia de Pablo Escobar. Si te interesa leerlos y saber más a detalle cada cosa, te dejo el link en la descripción en donde los puedes comprar. Sin más que añadir, continuemos. Esta es una de las partes que realmente me cuesta imaginar. Es bastante compleja, pero pasa muy a menudo en la vida cotidiana. Aquella sensación cuando sientes que todo va a acabar y no puedes hacer nada para detenerlo. Solo es cuestión de esperar y que esto suceda. Un ejemplo es que me pasa bastante a mí en cuestiones del amor, y supongo que a alguien más. Esto es probablemente lo que sentía Escobar con sus hijos. En el libro llamado Mi vida, mi cárcel con Pablo Escobar, Eugenia nos muestra el lado más humano y sensible del capo colombiano. Escribe textualmente que se le veía cansado y fastidiado de su vida. En ocasiones parecía un niño,
Disfrutaba de jugar con su hija pequeña, cenar con su familia y que su esposa le leyese un libro por las noches hasta quedarse dormido. Otra de las cosas que más le gustaba era hablar con su hijo mayor, darle consejos y contarle anécdotas positivas. Casi todas las mañanas y tardes prendía el televisor, esperaba con ansias ver una noticia nueva de él y continuamente cambiaba de canal para seguir en su búsqueda. Según palabras de Eugenia, esto para ella era bastante frustrante. Pero no todo fue felicidad. Eugenia comenzó a notar que Pablo se sentía mal. Sí, había vuelto el padre y esposo amoroso, pero con ello venía la decadencia del patrón del mal. Los días pasaban en la Casa Azul y la sonrisa de su rostro se desvanecía. Incluso una vez llegó a confesar cómo se sentía. Contaba repetidamente que se sentía traicionado, que al final de todo, ninguna persona le había demostrado lealtad. Esto fue una de las cosas más contundentes que se llegó a escuchar de Pablo, pero eso era apenas el principio. Escobar presentía cerca su final y con afán de despedirse, mandó a traer a su madre para dar lo que sería su último adiós. Un punto bastante importante es recordar que la familia de Pablo permanecía en completo confinamiento junto a él. Nadie podía salir ni entrar a no ser que Pablo ordenara. La madre de Escobar llegó a la locación. Por cierto, sé que te estoy mencionando mucho la Casa Azul, pero realmente quiero hablar con más detalles sobre este acontecimiento, desde cómo y cuándo fue construida y qué le pasó. Así que lo dejaré para otro video. Si lo quieres ver ya sabes qué hacer. Como lo dije, la madre de Pablo llegó, pero esta vez solo de visita. Su hijo le propuso quedarse un poco más de tiempo, estar con él todo lo que permaneciera Pablo en la casa, pero ella no aceptó. La viuda del capo colombiano recuerda que ese fue uno de los pesares más grandes de su esposo. Nos cuenta que después de ese momento, no todo volvió a ser como antes. Por último, y para cerrar, llega el día más triste de Escobar. Era el momento de despedirse. Escobar tenía que irse para protegerse y proteger a su familia. El hijo del capo nos cuenta que fue la primera y única vez que vio llorar a su padre. Estábamos despidiéndonos de él. Mi madre pasó primero y después pasé yo. Le di un abrazo, me agarró del hombro y me dijo al oído: cuida a tu madre y a tu hermana. Son lo más preciado que tengo y ahora te toca mantenerlas vivas. Desde ese entonces, todo cambió para mí. Le tocaba a mi hermana despedirse de él. Cuando ella se acercó a darle un abrazo, mi padre rompió en llanto. Realmente me sorprendió y me dejó atónito. Ver a mi padre, el patrón del mal, llorando era una cosa que nunca sucedía. Sin duda alguna, ese día para mí fue el más duro. Mi padre tomó sus cosas y mientras subía a su auto, se limpiaba las lágrimas. Encendió su coche y mientras avanzaba, tocó la bocina del auto 2 veces. Quizás esa fue la última despedida, su último adiós, un perdón para todos, un hasta luego, un volveré. Realmente no lo sabré, pero lo que sí sé es que el que se perdía a lo lejos no era el patrón del mal, no era el capo de Colombia, no era el rey de la coca, era Pablo Emilio Escobar Gaviria, era mi padre. Y bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. La verdad es que quisiera seguir hablando de la Casa Azul, las últimas horas de Pablo Escobar, la llamada y amenaza del hijo a Colombia, la verdad de su muerte y qué pasó después en Colombia con su hijo y su familia. Pero realmente aún falta mucho y no quiero que este video dure 30 minutos o más. Así que si quieres ver más contenido de otros capos o de Pablo Escobar, no olvides dejarlo en los comentarios. Si te gustó el video o te sirvió para conocer una parte de la historia de Pablo Escobar y su decadencia, no olvides compartir ese video, darle like, suscribirte y activar la campanita. Realmente estoy muy activo estos últimos días, así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides estar al tanto del nuevo contenido que se sube semanalmente al canal. Por lo regular son 3 videos, y si quieres conocer más de la historia de este capo o de otros capos, ¿qué esperas? Únete a mi Patreon. Sin más que añadir, los dejo con fotos y videos inéditos de Pablo Escobar y su contexto. Yo soy Emir WF y nos vemos en el próximo video, o la segunda parte de esto, quién sabe. Adiós, bye.